Importante hoy para vos este día. Bueno, entre muchas cosas, hoy anunciamos nuestra Serie E en Ualá, que quiere decir nuestra última ronda de inversión, donde Allianz, la aseguradora más grande del mundo, lideró una inversión de más de 300 millones de dólares para seguir creciendo Ualá en todos nuestros mercados, que son Argentina, México y Colombia. Explica qué es Ualá para el que no sabe qué es Ualá. Ualá es el banco digital más grande de la Argentina, crece más de 100.000 clientes por mes, tenemos más de 6 millones de clientes, quiere decir que más del 17% de este país tiene Ualá. Tenemos un banco y damos todos los servicios financieros, desde pagos a cobros, a inversiones, a crédito, todo directamente en lo digital, con lo cual tenemos 90% de costos más bajos que los bancos tradicionales. A ver, y eso nos repetí esa permite idea. 90% de costos más bajos que está dado por la tecnología. O sea, usamos la tecnología, somos una empresa de tecnología que hace servicios financieros, pero además tenemos una licencia bancaria. Entonces, de esa manera podemos dar los mismos servicios financieros y algunos más de una manera mucho más abierta, radicalmente más barata, y eso quiere decir que las inversiones rinden más en Ualá y que los créditos son más baratos en Ualá. Y también nos expandimos a México y a Colombia. Como vos sabés, tenemos una licencia bancaria en México. Hay solo 50 bancos en México, a diferencia de 4.500 en los Estados Unidos, y hay solo 32 bancos en Colombia, y nosotros tenemos las licencias porque de esa manera podemos jugar en toda la cancha y no estar limitados, como en muchos mercados ocurre, por la regulación que a veces limita a la fintech operar. Y esta historia, esta trayectoria que te lleva hasta estos números que estabas diciendo, ¿en cuánto tiempo se produjo? Bueno, nacimos hace 7 años, lanzamos hace 7 años, y a mí se reían en la prensa una vez que yo dije en 2017 que íbamos a tardar 7 a 8 años en ser rentables, y ahora finalmente lo somos en la Argentina, pero obviamente todavía no estamos ahí en México y en Colombia, porque a diferencia de Argentina, donde tenemos 6 millones de clientes, en México, por ejemplo, tenemos 2. Entonces no, tenemos que tener una escala. ¿Por qué? Porque nosotros no cobramos las cuentas, no cobramos cosas tradicionales como el costo de apertura o de renovación de una tarjeta de crédito, que en Argentina todos los bancos cobran. Como yo no quiero cobrar eso, tengo que lograr una escala que solo me puede dar la tecnología, para poder hacer los servicios financieros mucho más abiertos. Estamos en un continente donde, si lo pensamos históricamente, más del 50% de los adultos nunca tuvo una tarjeta, con lo cual nunca le dimos la posibilidad de poder crear un historial crediticio. Y como decía Jefferson en el principio de la República Americana, cuando no hay movilidad social, no puede haber república. ¿Por qué? Porque no hay igualdad ante la ley, porque los ricos son siempre ricos y los pobres son siempre pobres. Entonces nosotros creemos que darle más crédito a la gente y crear un historial crediticio para todos no debería ser algo que solamente tienen acceso los ricos, sino que tienen acceso toda la población. Ahora, hoy comunicaron esto y te visitó en Ualá Milei. Sí. Contá a ver qué fue esa visita. Bueno, fue un honor recibir al presidente, anunciamos la ronda de inversión. Esta ronda de inversión es la más grande para una empresa argentina desde nuestra última ronda de inversión en tecnología y es la más grande en América Latina en más de 3 años. ¿Por qué? Porque hay un contexto que vos bien explicás en los monólogos de las semanas sucesivas. Hay tasas de interés altas en el mundo. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, entre otros, tienen tasas altas. Entonces, en ese contexto, ha habido muy poco financiamiento para proyectos tecnológicos en América Latina. Esto fue el anuncio de hoy. El presidente lo escuchó mediante su equipo, especialmente Damien Reidel, que es alguien que yo conozco hace mucho tiempo, desde una vida académica. Nos propuso una visita y para mí fue, por supuesto, un honor recibirlo a él. Y también vino Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y Guillermo Francos, ministro del Interior. Jefe de gabinete. Perdón, jefe de gabinete y Ex Damien ministro Reidel. del Interior. Perdón. Ya que decís esto, me gustaría aprovechar que estás acá para que nos expliques lo siguiente. ¿Por qué fascina tanto, y ya que lo nombrás a Damien Reidel, etcétera, que es el eslabón entre Milei y esto que vamos a hablar, este mundo del que vamos a hablar, ¿por qué fascina tanto Milei en el mundo del empresariado tecnológico? ¿Qué es lo que ven en él? Me parece una excelente pregunta. Yo creo que en el empresariado internacional, entre los debates que llevan a la elección americana y también varias elecciones europeas, creo que hay una fascinación con la idea de que se pueden hacer las cosas radicalmente distintas a cómo se venían haciendo. Y creo que hay un debate en el mundo sobre qué viene después del neoliberalismo, que fue tan hegemónico cuando Fukuyama declaró el fin de la historia. Entonces, después de ese contexto es qué viene después. Y yo creo que la fascinación de Milei es la idea de ser contrarios a cómo va el mundo. La mayoría de los mercados desarrollados desde 2009 tiene grandes déficits fiscales. Y algo que históricamente, antes
de la Great Financial Crisis, de la crisis del 2008, tenían los mercados emergentes, que eran problemas de deuda, lo han tenido países desarrollados como Grecia, como España, como Italia, y en algún momento se habló de hasta Estados Unidos. Entonces yo creo que hay mucha gente que piensa la vida en ideas contrarias a la corriente, que dicen, aquí hay un país que ha tenido históricamente problemas de deuda, que ha tenido una adicción al déficit fiscal, que es algo que históricamente es una realidad de la Argentina y por ende una tasa alta de inflación, y aquí viene un líder que dice, no voy a hacer las cosas como todo el mundo dice que hay que hacer las cosas, sino que las voy a hacer radicalmente distintos. Y ahí creo que se va a la vieja idea de cuándo se iba a saldar el déficit fiscal en Argentina después de 9 defaults en el último siglo, que todo el mundo decía, bueno, vamos a tomar todo un periodo presidencial para que no haya déficit fiscal, cuando todos sabíamos que había que bajar el déficit fiscal. Y creo que la fascinación está dada por esta idea de, no, el primer mes vamos a déficit fiscal cero y que no se acabó el mundo. Obviamente hay muchos problemas y hay una crisis macroeconómica de la que vos bien hablaste, pero no se acabó el mundo. Entonces, en el mundo empresarial internacional están acostumbrados a hacer apuestas difíciles. ¿Por qué? Porque cuando vos apostás por una empresa de tecnología, vos apostás en 10 pensando que a una le va a ir bien y con esa vas a pagar todo el fondo. Entonces, creo que la idea de ser contrarios y ver qué viene después de este neoliberalismo los lleva a una fascinación por una perspectiva y un programa de gobierno distinto a lo que venía antes, que parece que, si ves a los mercados financieros, el dólar o el riesgo país, viene funcionando bien. Ahora, enfoquemos esto que estás explicando, vamos a achicar todavía más el foco. ¿Qué significa simbólicamente? No como inversor, lo otro más o menos sabemos. Elon Musk, en el discurso de Trump y en el discurso de Milei. Bueno, Elon Musk ¿Por hoy... qué ese tipo y no otro? Bueno, hoy Elon Musk en Estados Unidos, en el discurso de Estados Unidos y en la dialéctica de Estados Unidos es el gran innovador, es el gran disruptor. Es la persona que no venía del mundo de los autos, invierte en Tesla, después se hace cargo de Tesla y la lleva a ganar en un mercado donde históricamente la dominaban las grandes automotrices de Michigan, como General Motors o Ford. Y hay una entrevista muy famosa donde le preguntan, ¿pero por qué vas a ganar vos en este mercado si vos no sabés nada de autos eléctricos? Y él dice, ¿y dónde está el proyecto eléctrico de General Motors? No está. Solo el outsider, solo el que viene de afuera, completamente con una nueva perspectiva, puede rehacer este mercado. Y si lo pensás de alguna manera, eso es Trump. Es alguien que viene completamente de afuera del Partido Republicano y dice, yo voy a devolver a este partido, que había sido registrado demócrata, y viene y dice, yo voy a rehacer este partido. Y lo voy a devolver a las raíces de la clase trabajadora americana porque se ha alejado y se ha convertido en el partido de la élite. Y si vos ves los resultados, que seguro Iparraguirre puede hablar mucho mejor que yo, si vos ves los resultados electorales, Trump no solo logra dominar el Partido Republicano Americano, que era el partido del establishment de los Bush, sino que además ha logrado ganar en todas las clases trabajadoras de los Estados Unidos. Entonces, los 10 condados más ricos de Estados Unidos votaron por el demócrata, históricamente un partido de los sindicatos americanos, y todos los condados más pobres de los Estados Unidos y los más inmigrantes votaron mucho más por Trump. Entonces, Elon y Trump son espejos de una idea de que el outsider, el contrario, puede entrar en un juego y ganarlo desde afuera. Ahora, ¿se explica la fascinación? O sea, sí. Ahora, cuando lees la biografía de Elon Musk, él le debe mucho al Estado. sí. ¿Qué papel juega el Estado en todo esto? ¿Dejó de jugar un papel o juega algún papel? No, yo creo que es una mala concepción de lo que propone Trump. Trump no odia al Estado. Y recordemos también que Trump, cuando empezó como desarrollador inmobiliario en Nueva York, necesitó de la ayuda estatal y muchos beneficios fiscales para revitalizar Nueva York, cuando todo el mundo pensaba que Nueva York se había acabado como idea en el fin de los 70, principios de los 80, casi la ciudad quiebra. Entonces yo no creo que Trump odie al Estado. Me parece que está mal visto y mal interpretado eso. Lo que ocurre es que Trump, y de alguna manera Elon en esta vuelta, en la revancha de Trump, como decía Ferguson, propone una reingeniería del Estado. Dice que el Estado está construido básicamente para el siglo XX. Y en el siglo XXI, con la tecnología que tenemos que ir a la radical reingenierización del Estado alrededor de la eficiencia. ¿Por qué? Porque gastamos mucho. Básicamente es la idea de que hay demasiados empleados estatales, demasiadas áreas del Estado sin una buena supervisión y sin auditoría específica. Trump, una de las grandes peleas que tiene con el Pentágono, que me lo ha confirmado un amigo mío que trabaja en la Reserva Federal, es que el Pentágono americano nunca ha tenido una auditoría.
¿Por qué? Porque los militares dicen, miren, acá no se meten. Entonces, no hay ni siquiera una manera de ver si los gastos tan grandes en ciertos programas espaciales o programas de la Fuerza Aérea son buenos o no. Entonces, lo que dice Trump... Bueno, y en hay alguna muchos que creen que el balazo vino de ahí, ¿eh? Eso no lo sé. Pero la verdad es que también hace a la idea de la revancha de alguien que había estado dejado por muerto como buena historia de Hollywood y vuelve, no solo gana, sino que gana de una manera mucho más contundente que en 2016. Porque en 2016 podías decir que Trump era una aberración. Pero ahora la realidad es que habiendo ganado una mayoría en el Senado, una mayoría en la Cámara de Representantes que se confirmó hoy, y además la presidencia, y está claro que ganó. Pierpaolo, y cuando vos escuchás o lees las propuestas de Trump a nivel de su política de comercio, con todas las derivaciones que pueden tener, etcétera, ¿hasta dónde le crees? ¿Hasta dónde pensás que eso es discurso de campaña? ¿Qué consecuencias ves en relación? Para mí la gran verdad sobre Trump es que hay que tomarlo en serio, pero no literalmente. Entonces hay que escuchar a Trump y tomarlo siempre muy en serio, pero no hay que tomarlo específicamente literalmente. Y eso fue verdad en su primer mandato y creo que va a ser verdad en su segundo mandato. ¿Por qué? Porque Robert Lighthizer tiene un enemigo claro, que es China. Pero a diferencia Recordá quién es. Lighthizer es el que va a ser responsable del comercio para los Estados Unidos, es un gran defensor de los impuestos aduaneros y tiene una gran lucha histórica con China, que también es un enemigo de Trump. Trump ha sido extremadamente consistente en sus posiciones a través del tiempo. Y un gran columnista del Financial Times, Janan Ganesh, siempre dice que para realmente hacer un punto en la historia y ser recordado hay que ser súper repetitivo en las cosas que se dice. Y Trump básicamente viene diciendo lo mismo de los años 90, que es hay socios comerciales y socios estratégicos que toman ventaja de los Estados Unidos. ¿Quién? La OTAN. ¿Por qué? Porque no pagan lo que dicen que tienen que pagar. ¿Y quién? China, porque ha modificado todas las reglas del comercio internacional para beneficiar a sus industrias y desindustrializar a los Estados Unidos. Entonces Lighthizer lo que dice es, vamos a rehacer ese juego. Y Grenell, el que probablemente sea secretario de Estado, dice, vamos a rehacer el tema de la OTAN. Pero si uno lee el tratado de la OTAN, Trump tiene razón. ¿Por qué? Porque todos los miembros de la OTAN se comprometen a poner 2% del Producto Bruto en la OTAN, pero después no lo hacen. Entonces, cuando los europeos lo critican a Trump, y Jens Stoltenberg el otro día, el ex líder de la OTAN, dijo, la verdad que Trump tiene razón, porque si vos firmás un tratado que dice que vas a poner el 2% y después no pones el 2%, Trump no es un loco, tiene razón. Entonces, lo que quiere hacer en el comercio Lighthizer es barajar y dar de nuevo. Y creo que ahí la gran lucha es la Segunda Guerra Fría. Y esa Guerra Fría es contra China, no es contra México. Por eso creo que humildemente la editora de The Economist está en lo incorrecto. Y creo que la administración de Sheinbaum lo sabe. El gran enemigo de Trump es la divergencia comercial que hoy tiene Estados Unidos con China y todo lo que han acumulado en deuda los chinos contra los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tienen un superávit desde siempre, básicamente desde 1993, cuando China entra al comercio internacional y es los Estados Unidos que le dan la bienvenida. Y en ese sentido creo que quieren rehacer esa balanza de poder en una guerra de poderío como fue la Primera Guerra Fría. Vos venís de anunciar que hay una apuesta de una compañía tan importante como Allianz a una empresa que está muy comprometida con la Argentina, con Ualá. Eso debe tener que ver con la historia de Ualá y tendrá algo que ver con el contexto argentino también, supongo. Yo creo que son las dos cosas. Me gustaría que hables de cómo estás viendo el contexto argentino. Bueno, yo creo que a partir del año pasado quedó muy claro que la sociedad argentina quería un cambio de régimen en términos de inflación. Yo no creo que el desarrollo es posible con 3 dígitos de inflación. Y creo que no hay ningún economista serio en el mundo, ni ningún historiador que te diga que es posible eso. Y yo creo que ese cambio de régimen era necesario en la Argentina después de 20 años, no 4, no 8, 20, de un régimen de alta inflación. Entonces yo creo que ahí necesitamos una estabilización macro tal como la que han tenido muchos de nuestros vecinos. Entonces si vos pensás el Brasil de Cardoso o Perú o Chile antes, o por supuesto Uruguay, son países que tienen inflación baja y estable. Creo que eso es necesario. ¿Por qué? Porque yo creo que el desarrollo no se logra solo. La autarquía como concepto económico ha sido dejado de lado
en todos lados, incluso en China, donde hay un partido comunista hegemónico en lo político, pero abierto a un capitalismo muy competitivo en lo comercial, precisamente lo que Trump odia. Entonces, en ese mundo creo que la Argentina, por su tamaño, podremos ser del G20, pero necesitamos inversión extranjera. No viene la inversión extranjera para desarrollar los sectores claves de la Argentina si no tenés inflación baja, una economía relativamente abierta y una macro estable. Y no lo hemos tenido. Entonces, Argentina tiene hoy cosas insólitas, como por ejemplo, y esto es algo que hablamos con el presidente, Argentina tiene 5% de deuda privada contra el Producto Bruto. En la época de Macri era 15%. En Brasil es 50%, en México es 35%, en Chile es 90%, en Estados Unidos es 120%, en Japón ni entra en la escala. Entonces Argentina no tiene deuda, está completamente sin deuda. Eso quiere decir que se limita para todos estos usuarios que nosotros tenemos la posibilidad de tener movilidad social. Entonces el rico es siempre rico, ¿por qué? Porque tiene... No, dice, teniendo tan baja deuda, ¿por qué hay tanto riesgo? Porque nadie confía en la Argentina. ¿Y qué? Porque hicimos... Metete en ese tema. No, pero obviamente hicimos 10 o 9, como lo quieras contar, defaults en un siglo. Emitimos un bono a 100 años que reestructuramos no 4 años después. Yo tengo en mi oficina el prospecto de ese bono y lo reestructuramos 4 años después, cuando hay muchos países hoy que celebran tener un bono a 100 años, porque eso quiere decir que tenés posibilidades de hacer inversiones en infraestructura a largo plazo. Entonces, yo creo que Argentina necesita esa estabilidad macro, creo que el electorado votó para eso y no nos olvidemos que los otros candidatos que perdieron la elección también prometían estabilidad macroeconómica. Y creo que como economía, si vemos dónde están los sectores importantes para la Argentina, es obviamente el agro, históricamente una fuente de fortaleza para la Argentina. Todas las inversiones que se están hablando ahora en energía, desde Tecpetrol a Pampa, solamente en el último mes, cambian radicalmente el status quo para el país, el potencial de la minería, y quiero agregar el turismo, que es un gran sector externo, y además la economía del conocimiento, que es lo mío. Yo creo en una Argentina donde producimos servicios digitales, que es el futuro de la economía, desde acá, no solo para exportar a países como Colombia o México, donde nosotros operamos, sino para Brasil, para Estados Unidos y más allá de eso. Esos son los sectores. ¿Qué suceda? ¿Qué incógnitas tenés para de acá a 12 meses por delante? Y supongamos que el gobierno le va bien en la elección del año que viene, ¿qué esperás que haga el gobierno en la segunda parte del mandato? Son dos preguntas distintas. Bueno, yo creo que tenemos que seguir la senda. Yo creo que tenemos que seguir la senda de reformas estructurales de la economía. Hay una realidad que hasta la expresidenta Cristina Kirchner reconoce, que es un mercado laboral completamente bifurcado, y te he hablado a ti hablar de eso y mostrar datos sobre eso. Hay que modificar esas reglas y ayornarlas al siglo XXI. Hay que integrarse más al mundo. Yo solía defender mucho el Mercosur, pero la realidad es que al fin y al cabo vivimos atados al destino industrial de Brasil. Por eso me parecería muy interesante pensar una integración más profunda con el resto de los socios de América Latina y, por qué no, de Norteamérica. Creo que es obvio que NAFTA o USMCA, como lo quiera llamar, ha sido un gran éxito para México, tener un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Creo que obviamente necesitamos liberar el cepo para que entren inversiones. La gente quiere previsibilidad de cuándo esas puedan salir. Creo que eso no es algo malo y obviamente es un tema de tiempo. Y creo que además hay que seguir desarrollando esos sectores que no solamente son el mío, pero son los sectores donde tenemos una ventaja comparativa y, ¿por qué no? También hay ciertos sectores industriales donde Argentina tiene una potencialidad de crecimiento, pero requiere capital, requiere inversión externa. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos ese capital propio para invertir. Entonces necesitamos poder atraer que vengan capitales de Estados Unidos, de China, de Brasil, a desarrollar esos sectores, tal como es el nuestro. Y eso creo que es una gran oportunidad para la Argentina, porque si lo pensás, de nuevo, históricamente, no existen muchos casos en el mundo de países que estén por 12, 13 años sin crecimiento real. Y creo que esa es la gran tragedia de mi generación. Es una generación donde mucho talento se ha ido afuera. Y creo que la gran oportunidad, eso me lo decía un gran inversor de tecnología, Peter Thiel, que por cierto también es cercano ahora a Trump, pero es el primer inversor de Facebook, que terminó siendo Meta, que dijo, no podés pensar un país donde la juventud se vaya a emprender a España. Imagínate ahora un que país... hablas de la juventud, te hablo de la última pregunta, que es medio insólita. Explícanos, supongamos que nos están viendo chicos que están pensando en qué carrera seguir, en cómo formarse, etcétera, qué hacer de su vida. ¿Cómo es que un historiador puede terminar
fundando un banco digital, una empresa de tecnología financiera. A ver, La verdad que yo ¿cuánto todavía importa no lo elegir sé. la carrera? Esa es la pregunta. Me parece una excelente pregunta y la pienso mucho tiempo. Yo estoy muy contento de haber estudiado historia y ahora somos dos historiadores, podemos hacer publicidad de la materia, pero la realidad es que yo creo en un modelo de artes liberales. Tuve la fortuna de tener una beca para estudiar en los Estados Unidos. Yo creo que el propósito central de una carrera universitaria, y originalmente la idea del secundario también, no era enseñarte algo en particular, sino enseñarte a pensar problemas y a resolverlos. A mí me parece que importa menos lo que estudies puntualmente, sino que aprendas a pensar y cómo resolver problemas. Entonces yo siempre digo, tenés que elegir algo que ames. ¿Por qué? Porque en cualquier carrera hay momentos de dificultad. Me mencionaste a Napoleón antes. Para mí estudiar las campañas de Napoleón fue una de las grandes felicidades de mi vida en la universidad. Y esas cosas no se reemplazan con algo que es pragmático. Tenés que encontrar algo que realmente te permita estar contento en los momentos difíciles del estudio, del trabajo y de emprender, cuando 9 de cada 10 días son malos y haces todo para un día bueno, que en mi caso es un día como hoy. Entonces, en ese contexto yo siempre recomiendo hacer algo que uno ame. Obviamente, si pudiera volverlo a hacer, creo que aprendería a programar. Yo dirijo una empresa de tecnología donde más del 60% del equipo tienen perfiles tecnológicos y yo no sé programar. Entonces hoy hablaba con... Por ahí es mejor. Por ahí es mejor, hay cosas que es mejor no saber. Pero sí creo que como skill set para el futuro es algo absolutamente necesario. Porque si lo pensás en los distintos sectores, a medida que el ancho de banda se extiende, cada vez más sectores se disrumpen por la tecnología. Empezó por las páginas amarillas, siguió por los diarios, pasó al streaming, ahora estamos en las finanzas, lo que se viene es educación, lo que se viene es salud, lo que se viene es inteligencia artificial que requiere muchísimos datos. Poder entender ese lenguaje, tal como entender inglés hace 40 años o francés hace 100, es esencial para poder, aunque sea, juzgar los problemas que tenemos. Bueno, muchas gracias, Pierpaolo. Felicitaciones. Un placer. Hermosa conversación. Muchas Gracias. gracias. Vamos a un corte y recibimos a Pancho Olivera, que nos va a hablar